Buenos días a todos. Mi nombre es Karina Aguila Sánchez, soy licenciada en biotecnología, egresada de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y a continuación les voy a presentar una plática denominada Uso de microorganismos inmovilizados para la bioremediación de ambientes acuosos. Bueno, antes me gustaría agradecer al Consejo, a la Sociedad de Ciencia, Tecnología e Investigación Juvenil de México, así como a la COECICIDET, por la oportunidad de compartirles estos temas tan interesantes. Y también no les había comentado que soy estudiante del posgrado en biotecnología aplicada, del Centro de Investigación en Biotecnología Aplicada, que pertenece al Instituto Politécnico Nacional. Entonces, bueno, ¿me pueden indicar si ven mi presentación, por favor? Sí, se logra ver. Ok, gracias. Bueno, como les comenté hace un momento, esta plática está enfocada a la bioremediación de ambientes acuosos, es decir, a la remediación de agua contaminada. Entonces, como ya sabemos, hay agua residual que proviene de diferentes orígenes, que es lo que veremos a continuación. El agua residual está definida según la norma oficial mexicana vigente como aquellas aguas residuales de composición variada que provienen de descargas de uso municipal, industrial, comercial, de servicios agrícolas, pecuarios, domésticos y en general de cualquier otro uso, así como una mezcla de estas. Como bien nos indica la definición de lo que es un agua residual, es una mezcla de compuestos que presentan toxicidad tanto para los seres humanos como para los organismos que se encuentran habitando en ella, como por ejemplo los peces, algunas plantas, algas y demás. Entonces, antes de que cualquier industria o cualquier municipio vierta su agua residual a algún cuerpo receptor, bien puede ser lago, un río, una laguna, debe de ser sometida a ciertos procesos de tratamiento que garanticen la disminución de los contaminantes que en ella van disueltos. Entonces, a lo largo del tiempo se han desarrollado diferentes tecnologías para la eliminación de estos compuestos del agua residual. Por un lado tenemos los procesos físicos, los químicos y los biológicos. En el caso de los procesos físicos, podemos mencionar los procesos de absorción, donde únicamente lo que se logra es absorber los contaminantes a ciertos soportes y de esta manera pasar la contaminación de un estado líquido a un estado sólido para posteriormente separarlo. Separar la contaminación que ya se encuentra junta en un mismo soporte. Por otro lado, tenemos los métodos químicos, donde podemos mencionar los procesos de coagulación-floculación, donde se adicionan ciertos componentes químicos, ciertos compuestos químicos, que lo que hacen es formar flóculos, es decir, de igual manera se junta la contaminación en grandes partículas más bien, que posteriormente pasan a procesos de sedimentación y pues de esta manera se descontamina el agua, pero pues surge ahora la problemática de que se forman nuevos lodos, es decir, nueva contaminación que ahora ya cambió de estado. De igual manera que los procesos físicos pasaron de estar de una fase sólida, de una fase líquida a una fase sólida. Y eso es un gran inconveniente porque pues a esos lodos que se generan ahora se les debe de dar un nuevo tratamiento para eliminar ahora la contaminación de ese nuevo estado. Sin embargo, surge también los procesos biológicos, que es el uso de microorganismos vivos como bacterias, hongos, levaduras o algas para la eliminación de compuestos tóxicos de un ambiente determinado. Ya teniendo esto en mente, pues surge la bioremediación, que es un término ampliamente empleado que se refiere al uso de microorganismos con el objetivo de degradar los contaminantes de las aguas residuales. Es importante mencionar que esta plática está enfocada al tratamiento de agua residual, pero la bioremediación también funciona para el tratamiento de suelos contaminados o de aire contaminado. Esta tecnología de bioremediación es
es muy prometedora porque tiene muchas ventajas, ¿no? Se las podría enlistar en este momento. Y una de ellas es que al ser bioremediación, pues es amigable con el medio ambiente. Es decir, que cuando se utiliza esta tecnología, no se generan nuevos lodos, como en el caso de los procesos físicos y químicos. No requiere la adición de productos químicos, permite la destrucción completa de los contaminantes que se encuentran en el ambiente. Particularmente en este punto es importante mencionar que cuando se utiliza una cepa única para bioremediar cualquier ambiente, no se obtienen eficiencias tan altas debido a que, imaginemos que las células, ya sea bacterias, levaduras, tienen un conjunto de moléculas, que son las enzimas, que les permiten degradar a los contaminantes. Entonces, es muy complicado encontrar un solo microorganismo que sea capaz de producir toda esa maquinaria que le va a permitir degradar los contaminantes. Es por ello que se requiere, que se propone el uso de todo un conjunto de microorganismos que tengan la capacidad de degradar los contaminantes para lograr altas eficiencias, ¿no? Entonces, es lo ideal, que se utilicen un conjunto de microorganismos y no solamente un tipo de microorganismo, una especie de microorganismo. Esta tecnología también es rentable, pero presenta un inconveniente, que es que cuando se utilizan los microorganismos de forma libre en un sistema de tratamiento de agua residual, se obtiene una difícil separación de los microorganismos y posteriormente pues tampoco pueden ser reutilizados porque es muy difícil separar a estos microorganismos, a estos organismos tan pequeñísimos para su posterior utilización. Entonces, bueno, teniendo esto en mente, ¿qué se puede hacer para abordar esta desventaja que es el uso de microorganismos libres? Bueno, pues de este modo surge la inmovilización, que lo primero que nos imaginamos cuando escuchamos o vemos la palabra inmovilización es que algo deja de moverse, ¿no? Algo se mantiene fijo. Entonces, para este caso, pues no cambia mucho la idea, que prácticamente es lo mismo, que consiste en la restricción de la movilidad celular por medios físicos o químicos. Se ha demostrado que esta técnica de inmovilización es eficaz y prometedora para mejorar los procesos biológicos de tratamiento de aguas residuales, y esta técnica, como vamos a ver más adelante, ofrece ciertas ventajas, y por un lado pues tenemos que inmovilizar a los microorganismos va a permitir que estos sean más resistentes a productos químicos tóxicos, que son los que se encuentran en el agua residual. Y bueno, es importante también conocer que esta técnica de inmovilización no únicamente se aplica para la bioremediación de suelos contaminados, o sea, no únicamente es para el área ambiental, sino también se pueden obtener otros servicios, otros bienes, inmovilizando ya sea células humanas, bacterias, hongos, algas, levaduras e incluso enzimas. Sin embargo, las enzimas presentan una desventaja importante debido a que las enzimas son proteínas. Entonces, el proceso de separación y purificación de las enzimas aumentaría los costos. Entonces, el uso de la inmovilización va a aumentar la estabilidad de las células empleadas para la obtención de diferentes productos, y va a permitir que las células sean reutilizables, lo cual es muy importante para cuando hablamos de bioprocesos. También va a mantener esta técnica la actividad de las células que se encuentran inmovilizadas. ¿Y con qué? Pues con el objetivo de obtener una serie de productos de valor agregado, así como productos biomédicos, y lo que nos incumbe en esta plática, que son las estrategias de bioremediación. ¿Y qué nos va a aportar la inmovilización de células? Pues va a hacer que se reduzcan los costos de producción, debido a que las matrices que contienen a los microorganismos inmovilizados, pues idealmente deben de ser reutilizables, y va también a disminuir el tiempo de reacción, así como va a tener un impacto negativo debido a que no se van a generar grandes cantidades de residuos sólidos. Y bueno, ya teniendo esto en mente, sabiendo qué es la inmovilización, pues se deben de considerar
ciertos factores para obtener eficiencias altas cuando se aplican ya en un bioproceso. Por un lado tenemos el tipo celular. Se debe de considerar el tipo celular de los microorganismos a inmovilizar, debido a que esto va a ser determinante para elegir el tipo de inmovilización que se quiere llevar a cabo, que es lo que veremos más adelante, ¿no? Entonces, es importante conocer la estructura, la pared celular del microorganismo, las señales quorum sensing, que estas señales son las encargadas de dar pauta a la formación de biopelículas, que son aquellos recubrimientos, aquellas películas, como el nombre lo indica, que van a permitir que los microorganismos se adhieran a cierto soporte, así como es importante conocer las características bioquímicas, es decir, el tipo de nutrición de los microorganismos, de las células en general, qué tipo y qué cantidad de oxígeno requieren para su adecuado crecimiento, así como la posible inhibición por los subproductos. También es importante tener en mente la técnica de inmovilización que se va a emplear. Por un lado tenemos el atrapamiento, que veremos más adelante un poquito más a detalle. Tenemos atrapamiento, microencapsulación, adhesión, unión covalente y entrecruzamiento, y estas técnicas de inmovilización van a ser importantes para el futuro uso de los microorganismos inmovilizados. También es importante... También es importante considerar el soporte o la matriz de inmovilización. Y también, como veremos un poco más adelante, pues hay de dos tipos, los orgánicos y los inorgánicos. Y dentro de los orgánicos podemos mencionar a los de origen natural y a los de origen sintético, así como el costo. Se requiere que un soporte sea de bajo costo y que sea altamente disponible, que no sea difícil de obtener, y que el impacto ambiental que tenga un mínimo impacto ambiental. Así como también no debe ser tóxico para los microorganismos, porque los microorganismos son los que se van a alojar en ese soporte, entonces no debe ser tóxico. Y también se deben de considerar las propiedades físico-químicas, como la densidad, el tamaño de poro, entre otras. Y finalmente, también lo que se debe de considerar es la parte de la optimización. Para ello, como bien les mencionaba, se deben de considerar los parámetros físico-químicos de los soportes, qué tan estables son cuando se requiere almacenarlos y durante cuánto tiempo es posible almacenarlos, su posible reutilización, porque hay soportes que sí pueden ser ampliamente reutilizables, pero hay soportes que no cuentan con las características físico-químicas para que se sigan reutilizando constantemente. Y también es muy importante considerar en esta parte de optimización las propiedades mecánicas, como la rigidez, el tamaño y la cinética de transferencia de masa. Es decir, con qué facilidad o con qué dificultad se va a permitir el paso del efluente, en este caso, hacia las matrices de inmovilización, y con qué facilidad también va a permitir el paso del oxígeno, que es vital para el crecimiento de los microorganismos. Entonces, nuestros soportes de inmovilización, que es donde se van a alojar nuestros microorganismos, deben de cumplir con ciertas características fundamentales para obtener procesos eficientes. Por un lado, tenemos que este soporte debe ser insoluble, debido a que si vamos a tratar agua residual, es decir, un efluente, el soporte no requiere ser insoluble, porque pues se solubilizaría, y es lo que no se quiere. Lo que se quiere es que se mantengan a los microorganismos y ahí, inmovilizados, ocurra el proceso de descontaminación. Como bien les mencionaba, el soporte no debe ser tóxico para los microorganismos, debe permitir una buena difusión del efluente que va a contener los nutrientes para los microorganismos, así como de los gases, como tanto del oxígeno como del dióxido de carbono que va a liberar los microorganismos, y que si se acumula en una determinada matriz puede ser tóxico para los mismos microorganismos. Entonces, esta matriz debe permitir un adecuado transporte de nutrientes y de gases. Debe ser fácil de manipular, de obtener, y debe permitir también que sea posible alojar una gran cantidad de microorganismos en esos soportes, y debe ser altamente estable, que viene de la mano con la solubilidad, ¿no?
Y bueno, teniendo en mente estos factores, es posible obtener altas eficiencias y microorganismos viables, ¿no? Van a ser determinantes para garantizar la viabilidad de los microorganismos. Como les mencioné hace un momentito, hay diferentes tipos de soportes que se utilizan ampliamente en procesos de bioremediación. Por un lado tenemos los orgánicos, de forma particular los naturales, como la quitina, el agar, el alginato y la carragenina. Y por otro lado tenemos los orgánicos sintéticos, como el alcohol polivinílico, el poliuretano y la acrilamida. Estos primeros, los naturales, tienen la gran ventaja de que presentan excelentes tasas de difusión, son amigables con el medio ambiente y, en cambio, esto no ocurre con los sintéticos, los cuales, a pesar de que son estables, forman matrices muy mecánicamente resistentes. Estos son tóxicos para los microorganismos, ¿no? Muestra de ello, pues, está la acrilamida. Por otro lado, tenemos a los inorgánicos, como el carbón activado, la arcilla, la zeolita, la antracita, la agrolita y la cerámica, que de igual manera son ampliamente utilizados debido a que tienen resistencia mecánica. Y la diferencia entre unos y otros es que en el caso de los soportes orgánicos naturales, los microorganismos pueden tomar estos compuestos y utilizarlos como fuente de carbono y energía. Sin embargo, esto no ocurre con los inorgánicos. Los inorgánicos son compuestos inertes, los cuales no van a aportarle nada al microorganismo más que la superficie para que estos se colonicen y se adhieran, ¿no? Y por otro lado tenemos los soportes compuestos, donde es una mezcla de los orgánicos e inorgánicos. Dentro de los más utilizados está la mezcla del alcohol polivinílico con el alginato de sodio y el alcohol polivinílico con la goma guar. Y este tipo de soportes tiene más ventajas que únicamente la utilización de soportes orgánicos e inorgánicos, debido a que se compensan las características que un tipo de soporte ofrece con el otro tipo de soporte. Si uno tiene baja resistencia mecánica, pues el emplearlo con el otro tipo de soporte puede mejorar estas características, ¿no? Y en general mejorar la eficiencia del proceso. Es importante también mencionar en esta parte que últimamente se ha utilizado, bueno, se ha investigado la utilización de ciertos soportes de origen natural, particularmente como son los residuos agroindustriales, que son soportes altamente porosos que van a permitir exactamente que se inmovilicen a los microorganismos y, como son altamente porosos, pues también permitir el paso de los efluentes que contienen los contaminantes. En esta imagen podemos observar cómo luce el soporte que es realizado con alcohol polivinílico, donde podemos observar esta imagen es libre de bacterias. Entonces podemos observar que esta matriz de alcohol polivinílico es ampliamente poroso, que va a permitir el alojamiento y la difusión de nutrientes, el alojamiento de los microorganismos y la difusión de nutrientes y de gases. Y en esta imagen podemos observar cómo efectivamente, pues, los microorganismos se inmovilizan, ¿no? Y en este caso podemos ver bagazo de caña, que es lo que les comentaba hace un momento, que es un residuo agroindustrial, que también es empleado para la inmovilización de microorganismos. Entonces podemos ver que también presenta estructuras que va a permitir la inmovilización de los microorganismos, y pues efectivamente vemos cómo sí logran inmovilizarse los microorganismos, ¿no? En este caso es una levadura que es Candida tropicalis. Y bueno. Y bueno, respecto a los métodos de inmovilización celular, podemos mencionar al menos 4, que son los que vemos en esta imagen. Por un lado tenemos la adsorción, donde únicamente los microorganismos, bueno, las células, se van a adherir por fuerzas electrostáticas a la matriz de inmovilización, que es el rectángulo que vemos en el fondo. Y posteriormente podemos observar también otros tipos de inmovilización, que es mediante enlace covalente, donde está el soporte y se une covalentemente el microorganismo. Esta tecnología, bueno, esta técnica, este método, no es tan utilizado para microorganismos vivos,
sino más que nada para enzimas, debido a que estos compuestos que van a permitir la unión son tóxicos para las células. Entonces, no es posible, sí se puede inmovilizar, pero pues ya no se obtienen microorganismos viables. Esto es lo que ocurre con el enlace covalente. Y también tenemos el atrapamiento, en donde aquí se utilizan ciertos polímeros que van a formar redes y dentro de estas redes se van a alojar las células. Y esta conformación también de red va a permitir una correcta difusión de nutrientes y de gases, que es lo que se quiere, ¿no? Lo deseable, que sean matrices muy porosas que permitan el adecuado intercambio de gases y de nutrientes. Y no les mencioné que cuando el método utilizado es de absorción, aquí las células están en contacto directo con el efluente y en este caso no. Entonces, podríamos decir que en este caso los microorganismos se protegen del medio ambiente mediante esta red polimérica, ¿no? que los encierra de cierta forma. Y por otro lado tenemos la encapsulación, en donde igualmente se utilizan compuestos poliméricos que van a permitir precisamente que los microorganismos se encapsulen, que se mantengan en el centro de la matriz y de esta forma se forma una membrana permeable que de igual forma va a permitir mediante estos poros que una transferencia de masa adecuada para la supervivencia y degradación de los microorganismos. Bueno, supervivencia de los microorganismos y degradación del agua residual. Y bueno, en esta imagen les presento acerca de los diferentes soportes que se utilizan para la inmovilización de microorganismos. Esta tabla la encontré es muy reciente, es del año en curso, 2022, y podemos observar que lo que más se utiliza para inmovilizar a los microorganismos es un soporte inerte, que es la zeolita, ¿no? Es un mineral. Pero esta zeolita es altamente porosa y resistente. Entonces, de ahí por qué se utiliza tanto. Por otro lado, tenemos lo que les mencionaba de residuos agroindustriales, que es residuos de maíz, como el olote, que también presenta la característica de, como es un residuo agroindustrial, presenta la característica de aportar la fuente de carbono y energía que los microorganismos necesitan para continuar con su crecimiento. Y pues también aquí podemos ver que es ampliamente utilizado el alcohol polivinílico o el alginato de sodio en mezcla con el alcohol polivinílico, también el carbón de bambú y la esponja de poliuretano. La esponja de poliuretano es muy utilizada siempre y cuando los microorganismos, siempre y cuando el soporte, o sea, como tal, el soporte que contiene los microorganismos no es utilizado para reactores de tipo lecho empacado, porque la espuma de poliuretano es una esponja altamente porosa, pero es muy, muy débil, hablando en cuestiones mecánicas. Entonces, cuando se hace pasar el efluente por una cama que contiene la esponja de poliuretano, este pierde su forma y no es posible obtener los rendimientos que se quisieran. ¿Y a qué voy con esto? Pues a que es importante continuar con esta línea de investigación que es buscar nuevas matrices de inmovilización, sobre todo los residuos agroindustriales, que al final de cuentas los residuos también son una fuente importante de contaminación ambiental. Entonces, utilizándolos ya, dándoles un segundo uso para la descontaminación de aguas residuales, pues es posible disminuir la gran cantidad de residuos sólidos que se generan, ¿no? Y bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención y quedo al pendiente por si tienen alguna pregunta.